Hola a todos y primero muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan interesante. Entonces, para entender un poquito de la teoría de la evolución hay que entender la historia de esta y los cambios que estaban ocurriendo a principios de 1800. Como tal, la ciencia estaba basada en lo que se denomina la teología natural. Esto marca unos principios claves. El primero, el mundo ha sido creado por una entidad divina y totalmente inteligente. El segundo, todas las especies que vemos actualmente estuvieron acá desde el principio de la creación y nunca han cambiado. A esto se le conoce como la fijación de especies. El tercero es que la edad de la Tierra es muy corto, es muy pequeño. Y el cuarto es que todas las especies han sido diseñadas de manera perfecta por un ser supremamente inteligente. La idea iba de esta manera. Si Dios diseñó a una araña, él sabía lo que estaba haciendo. Inclusive si la araña era fea y sin gracia, era un diseño de Dios y no había mucho sentido en entender el proceso de ese diseño. Acá un pequeño disclaimer, aquí se aman a las arañas y no creo que las arañas sean feas y sin gracia, no vayan a matar a sus arañas, las arañas son importantes, entonces prosigamos. A pesar de esto, esta teoría de la teología natural inspiró a un joven, Charles Darwin. Charles Darwin estaba empeñado con entender el proceso de este diseño. Darwin se gradúa a los 22 años como biólogo naturalista y como todos los biólogos no tenía una dirección en la vida, solo una obsesión por la colección de diferentes animales. Pero debido a que Darwin era un joven de buena familia, logra embarcarse en una expedición a Sudamérica que dura aproximadamente 5 años. A finalizar este viaje, Darwin llega a una idea clara pero revolucionaria y la plasma en sus libros con uno de los dibujos más famosos que existen. Más adelante se publicará esto y se denominará como el origen de las especies. Lo más relevante de esto es que Darwin plantea 5 teorías impresionantes para explicar la aparición de las especies o el origen de las especies. El gradualismo, la ascendencia en común, la multiplicación de las especies, la selección natural y la evolución como tal son las 5 teorías que propone Darwin en su libro. Yo voy a hablarles de dos de esas teorías, la ascendencia en común y la multiplicación de las especies. Primero, la ascendencia en común hace referencia a que todos los organismos tienen un antepasado en común. Todos estamos conectados a un ancestro en común. Durante su viaje a Sudamérica, Darwin tuvo la oportunidad no solo de colectar especímenes vivos, sino también de especímenes en estado fósil, en especial de mamíferos gigantes como armadillos, capibaras y perezosos. En ese momento, Darwin pensó qué pasaría si estas criaturas gigantes no solo se parecieran coincidencialmente con los mamíferos modernos, qué tal si estos fósiles eran ancestros de los organismos de hoy en día. Esta fue la primera pista que tuvo Darwin para postular este principio. Actualmente, nosotros tenemos herramientas aún más potentes que nos permiten corroborar o tener evidencias de lo que decía Darwin. Por ejemplo, en la anatomía y en la embriología comparada, cuando nosotros observamos la conformación ósea de los apéndices locomotores anteriores, es decir, de los brazos, de los mamíferos, desde ballenas hasta murciélagos, todos presentan una misma estructura, un hueso largo denominado húmero, 2 huesos con el cúbito del radio y al final presentamos muchos huesos como las falanges. Cuando vemos las etapas tempranas del desarrollo de un embrión de rata y lo comparamos con un embrión de humano, no existen diferencias entre ellos. Y solo es hasta estadios muy avanzados donde el embrión se empieza a parecer a sus progenitores. Esto es increíble. Otra de las evidencias son los órganos vestigiales. Y ustedes se pueden preguntar qué son los órganos vestigiales. Bueno, estos son restos de estructuras que alguna vez tuvieron alguna función para el ancestro, pero que hoy en día no cumplen ninguna función aparente o por lo menos no la misma función ancestral. Por ejemplo, el coxis de nosotros es el órgano vestigial de la cola de los primates ancestrales de los humanos. Y esto no solo se puede ver en humanos, sino también se puede ver, estos órganos vestigiales también se pueden ver en plantas, en hongos y en otros tipos de animales. Otro ejemplo, en organismos terrestres, podrían ser las serpientes, como por ejemplo los boidos y las pitones. Estas tienen todavía un pequeño vestigio de la pelvis, que era donde se anclaban los apéndices,
y pues ya se han perdido y solo presentan dos espinas. Entonces, gracias también a la biología molecular y a los avances en la genética, se ha podido comprobar que el código genético de todos los organismos vivientes está compuesto por las mismas cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina y citosina. Y además de esto, estas cuatro bases nitrogenadas van a codificar en genes en común considerados como herramientas para el desarrollo de las distintas morfologías de los organismos. ¿Listo? Entonces, esa es la primera teoría en cuanto a la ascendencia en común. Entonces, la otra teoría es la multiplicación de las especies. Entonces, la multiplicación de las especies hace referencia a la gran cantidad morfológica de los organismos que se encuentran en el planeta. Esto es una teoría que inclusive hoy encuentra resistencia con respecto a lo que se puede definir como una especie y que no. Y antes se había hablado de la aparición de las especies por varios investigadores. Por ejemplo, el señor Lamarck decía que las especies se producían de manera espontánea, mientras que el señor Lyell simplemente decía que era un proceso de extinción y aparición, donde las especies viejas se extinguían y después aparecían especies nuevas para llegar a reemplazarlos. Entonces Darwin en los viajes a Galápagos quedó asombrado con la gran diversidad de organismos que existían. Sin embargo, notó que cada isla tenía su propio ambiente y que las morfologías de estos organismos que estaban en las islas respondían al medio ambiente de cada una de esas islas. Entonces, solo es cuando se incluye la geografía dentro de la ecuación de la aparición de las especies que se puede entender. Todos los organismos responden de manera diferencial al medio ambiente en el que se encuentran, y de esta manera, después de mucho tiempo, estos cambian para adaptarse a las condiciones en las que se encuentran. Darwin luchó con este concepto toda su vida y es uno de los conceptos que resulta difícil de explicar sin mencionar otra teoría, que es la selección natural, donde es la selección natural la que modifica las poblaciones y hace que éstas diverjan en nuevas especies. Esto se ve evidenciado en el estudio de las filogenias, donde podemos ver cómo aparecen las nuevas especies durante el tiempo y cómo divergen debido a cambios ambientales. Y no solo cómo aparecen, sino también cómo se están extinguiendo con respecto al tiempo. Es lo que Darwin proponía claramente, iba en contra de los principios de la teología natural. Sin embargo, la teoría de Darwin no era perfecta, e inclusive en su libro proponía las dificultades con respecto a la multiplicación de las especies y a la falta de registros fósiles intermedios, como por ejemplo esos registros que no se tienen en cómo pasó la transformación entre peces y anfibios. Y de una de las cosas que más cautivaba a Darwin realmente era la aparición de la variación fenotípica y cómo esta variación se pasa de generación en generación. Hoy en día tenemos la manera de comprobar todo esto debido a la síntesis de los principios darwinistas y mendelianos, pero Darwin no lo sabía en su momento y lo admitía. Esto es realmente importante porque nos permite a nosotros corroborar su teoría en base de observaciones y evidencias nuevas, cosa que no se podía hacer con la teoría de la teología natural. Esto era muy difícil comprobar que había un Dios o comprobar que realmente las especies habían aparecido de un momento a otro en el planeta. Entonces, entre Darwin y Wallace, que no lo mencionó mucho, quizás David les hable un poquito más adelante sobre Wallace, entonces estos dos investigadores alcanzaron a muchas personas con sus ideas y era claro que existía un fuerte rechazo sobre la idea de que no existía un diseñador inteligente y todopoderoso, pero a decir verdad, la idea de la evolución que Darwin propuso, Darwin y Wallace, fue aceptada muy fácilmente debido a que tenía una gran cantidad de evidencia a su favor, no solo la que les hablé ahorita, sino una cantidad de evidencia inmensa alrededor de todo el mundo. Más adelante, la teoría de la evolución se le conocería con el dicho de la supervivencia del más apto, término acuñado por Herbert Spencer en 1864 y después incluido en el libro del origen de las especies. Esto no resume mal lo que es la teoría de la evolución, pero sin embargo se empezaría a utilizar de manera sociobiológica en algo que nosotros conoceríamos más adelante como lo que se denomina el sociodarwinismo, cosa que no le hubiera gustado mucho a Darwin y Wallace, ya que se utilizaría en este cambio industrial que se estaba dando en Inglaterra, donde los capitalistas emergentes se veían a sí mismos como una raza mejor para regir
a ya los nobles que reemplazaron y una raza mejor a los trabajadores que controlaban. Sin embargo, esta es una historia totalmente diferente. De nuevo, David, estudiantes, muchísimas gracias por tenerme acá. Espero conocerlos pronto. Chao. Hay que entender la historia de esta y los cambios que estaban ocurriendo a principios de 1800. No.